Hola arácnidos, les habla Carol del taller de Arácne. Bienvenidos a la cuarta parte de este tutorial. En esta versión vamos a estar hablando sobre cómo se enfilan las cuentas. Esta es la parte más importante de todo el proceso. Es la parte que va a decidir si nos va a quedar bien o nos va a quedar mal. Y también es donde tenemos que prestar la mayor atención. Cualquier error que cometamos en este momento lo vamos a ver ya. Si no lo logramos identificar antes, lo veremos ya cuando tengamos el tubo hecho y ya será muy tarde para corregirlo. Entonces hay que saber muy bien cómo hacerlo y también les voy a dar unos tips para tener en cuenta. Lo primero que haremos será aprender cómo manejar la aguja de enfilar. Realmente con cuentas de este tamaño como el que voy a hacer, el beneficio es muy poco porque las cuentas son muy grandes y pasan sin dificultad. Pero cuando se utilizan cuentas más pequeñas, tener este tipo de agujas siempre es muy útil. Entonces, como he mostrado antes, la aguja parece una aguja normal, pero se abre por la mitad. Un poco difícil para abrir inicialmente. Eso, muy bien. Se abre, como pueden ver. Lo voy a poner aquí sobre mi mano para que lo vean. Una vez abierta, es muy flexible, así que no podemos hacerle demasiada fuerza. Simplemente es para que pase la hebra. Entonces ya tenemos la hebra pasada y ya será muy fácil. Vamos a empezar. El patrón que vamos a utilizar es el patrón número 2 que dejé en el blog. Si quieren ver dónde está, pues en la descripción pueden ver la dirección. Hay que seguirlo como hemos mencionado en el video anterior. Entonces el patrón son 2 blancas, una negra, una roja y 2 blancas. Aquí tenemos nuestras cuentas y vamos a empezar a enfilar. Empezamos con 2 blancas, una negra, una roja y 2 blancas. La pasamos fácilmente. Listo. Esa es nuestra primera repetición. Es un tip que les quiero dar, que va a ser, realmente en este no es tan útil porque es muy fácil, es un patrón muy fácil, pero hay patrones mucho más complejos en los que es importante tener una división clara de dónde termina una repetición y comienza la otra, para que sea fácil saber detectar los errores. Entonces lo que yo hago es cortar varios papelitos blancos como este, o bueno, de cualquier color, da igual, pero cortar unos papelitos para ir dividiendo. Entonces con la aguja lo atravesamos y listo. Así marcamos nuestra primera repetición. Simplemente continuamos siguiendo el patrón. 2 blancas, una negra, una roja, 2 blancas y listo. Lo pasamos y marcamos con un papelito. Muy bien. A pesar de que es un patrón muy fácil, precisamente también eso hace que le prestemos menos atención y quizá ahora en las 2 primeras pues, estamos muy atentos, pero cuando ya llevemos 15 repeticiones lo estamos haciendo de forma mecánica y no estamos prestando la atención necesaria. ¿Qué pasa? Que es importante cada repetición ir asegurándonos de que está bien, es decir, volver a contar. Sé que es un trabajo adicional, pero créanme que no quieren llegar a hacer todo el tubo y darse cuenta que cometieron un error. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo se ve un error de este tipo en un trabajo terminado. Como pueden ver, todo bien y luego se ve aquí un error. Metimos una cuenta negra donde no iba, aquí iba una roja. Y si no hicimos la revisión adecuada, pueden ver que nos damos cuenta ya casi al finalizar el trabajo. Es que nadie quiere llegar a ese punto y darse cuenta que cometió un error, sobre todo porque se nota bastante, daña completamente el patrón. Para que vean lo importante que es, aquí les muestro otro tipo de patrón que estoy haciendo y miren que es mucho más complejo, mucho más largo. Entonces en este caso lo de los papelitos es muy importante y siempre estar revisando nuevamente antes de pasar a la siguiente repetición que esté todo bien hecho. Eso por un lado. Ahora van a empezar a enfilar y enfilar y enfilar y en algún punto van a empezar a pensar, pero ¿hasta qué momento tengo que seguir enfilando? Es decir, si quiero un brazalete o una pulsera de tanto largo, tanta longitud, ¿cuánto tengo que enfilar?
Entonces realmente no hay forma de saberlo con seguridad, pero hay un cálculo que les puede dar una guía aproximada. La idea es que multipliquen la longitud que desean por la circunferencia y eso les va a dar una longitud que deben enfilar. Por ejemplo, en este caso, para lograr una pulsera de este tamaño, que tiene 17 centímetros de largo y que tiene de circunferencia 6 cuentas, ya saben que para mirar la circunferencia lo pueden ver aquí en el patrón donde dice circunferencia. Entonces sería 17 centímetros por 6 y eso daría 102. Es decir, que deben aproximadamente enhebrar 102 centímetros para conseguir una pulsera de este tamaño. Por supuesto, eso también va a depender del tamaño de las cuentas y siempre es importante que, aunque estén casi seguras de que es el largo que desean, le metan más. Es mejor que sobre a que falte, porque una vez empiezan a hacer el crochet es muy difícil poder meter las cuentas que hacen falta. Entonces es mejor siempre que sobre. Otra cosa muy importante para lo que nos sirve el tip de los papelitos es para saber cuál es, para facilitar llegar al largo deseado sin estar contando tantas veces. Entonces, lo primero que deben hacer es hacer varias repeticiones o una y medir cuánto mide más o menos. Aquí vemos que una repetición de este patrón en estas cuentas mide más o menos 2 centímetros. Entonces, si necesitan llegar a 102 centímetros, solo dividen y ya saben que tienen que hacer 51 repeticiones. Ahora mismo, como ven 2, no se ve tan complejo, pero cuando ya vayan por la repetición número 30 y pico, van a querer saber rápido cuántos les falta. Entonces, simplemente para ir contando, se van contando los papelitos y ya sabemos cuántas repeticiones llevamos. Esto va a facilitar el trabajo también muchísimo. Ya hemos terminado por hoy. En este video pudieron ver cómo es importante enfilar las cuentas y siempre seguir los tips que les he dado aquí, sobre todo el del papelito. Entonces ya nos vemos en la quinta parte, donde les estaré enseñando cómo hacer la técnica. La técnica es muy repetitiva y una vez la encuentren en la mecánica lo podrán hacer, pero realmente el centro de este tipo de técnica de crochet tubular con cuentas es esta: saber enfilar correctamente y saberse los tips necesarios para hacerlo lo más fácil posible. Entonces ya nos vemos en la siguiente y no se olviden de visitar el blog